empezar quería dar las gracias a la Asociación de Biotecnólogos de Asturias por haberme invitado a dar esta charla divulgativa. En primer lugar quería indicar que mi grupo trabaja en la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Bioquímica, pero concretamente pertenecemos al Instituto Universitario de Biotecnología de Asturias. En esta charla no quiero que os vayáis con la idea de que hay que olvidar que los virus tienen un aporte negativo en nuestra sociedad, provocan enfermedades muy graves. Pero sí quiero que veáis que no podemos evitar que existan, pero sí que podemos aprovecharnos de que existan y podemos sacar provecho de ello. El origen de la virología, este señor fue un botánico que estaba trabajando con plantas de tabaco enfermas. Él filtraba para esterilizar extractos de esas plantas, pero veía que el extracto que filtraba al final seguía siendo infectivo cuando trataba otras plantas de tabaco sanas. Al principio él pensaba que eso era un problema técnico y que el filtro que utilizaba tenía algún tipo de fallo y que acababan pasando los patógenos que hasta entonces se conocían que eran bacterias. Pero en 1899 este señor Martinus hizo el mismo experimento, pero sí que determinó que existía un agente infeccioso nuevo, que no era una bacteria, y que requería de células vivas para reproducirse. Ese fue el origen de la virología, y a partir de ahí se acuñó el término virus, que viene del latín y significa veneno o punzón. El término virus, muchos de vosotros ya sabréis lo que es. Todavía en el mundo científico existe un tema muy importante, que es si son realmente entes vivos o no. Si nosotros describimos la vida como la capacidad de replicarse por sí mismo, en ese caso no son entes vivos, sino que son parásitos intracelulares obligados que necesitan de la maquinaria celular de un hospedador para replicarse. En concreto, en eso quiero aclarar que hay una terminología, y es que a la partícula viral se le denomina virión cuando se encuentra en su fase extracelular del ciclo, y que cuando infecta una célula y por tanto adquiere la capacidad de replicarse, es cuando se denomina virus en su término más estricto. Sabéis que hay muchos tipos de virus en cuanto a su morfología de la cápside. Hay virus desde 20 nanómetros hasta los mimivirus que alcanzan los 400 nanómetros de diámetro de su cápside. La morfología también es muy diferente, desde helicoidal. Hay algunos que no tienen una morfología definida de la cápsida. En cuanto a su tipo de genoma, los virus pueden tener una molécula de ADN, por tanto se denominan virus ADN, o una molécula de ARN, por tanto se denominarían virus ARN. Y esa molécula puede ser o bien formada por una sola cadena, monocatenaria, o por dos cadenas y llamarse bicatenarias. Con respecto a la presencia de una envuelta lipídica, pueden existir virus envueltos o virus desnudos. Con respecto a las aplicaciones que tienen los virus en la biotecnología, quería destacar esta frase, y es una de las más importantes razones por las que utilizamos los virus, y es que el ser humano no ha sido capaz de crear artificialmente una máquina, un sistema que sea tan eficaz de transferir información genética como lo han alcanzado los virus. Por eso los virus los utilizamos en biotecnología. Pero bien, estos virus no los podemos utilizar tal cual. De modo que nosotros los virus, los modificados genéticamente, en primer lugar se puede realizar una atenuación que consiste en eliminar los genes que codifican factores de virulencia. La idea es que el virus no puede provocar la enfermedad, no puede provocar una patología en el hospedador. Y le insertamos genes que a nosotros nos tengan interés. Necesitamos que el virus inserte un gen de interés en una célula o en un organismo completo o como sea. Bien, el vector viral, el virus modificado es lo que nosotros denominamos como vector viral, y es lo que utilizamos para infectar o bien cultivos celulares o bien organismos completos. Cuando ese gen que ha insertado que tiene el virus, que porta el virus, se expresa y produce una proteína, nosotros podemos codificar esa proteína y administrarla posteriormente, pues si por ejemplo es una vacuna o una vitamina o cualquier otra cosa. Pero además podemos utilizar estos vectores virales
infectándolo directamente en el paciente o en el animal que esté enfermo, lo que sea. De modo que se realizaría un tratamiento directo sobre el paciente. Con respecto a la biotecnología, voy a un poco separar las distintas trabajos que se hacen con distintos tipos de virus, según el tipo celular o el organismo que infecte. En este caso, la biotecnología con virus vegetales ha ayudado mucho al conocimiento del silenciamiento génico, de cuando no es necesario que un gen se esté expresando, cómo la propia célula regula que esté silenciado. Además, también se ha ayudado al movimiento de macromoléculas entre células vegetales y la comunicación que existe entre ellas, porque recordemos que las células vegetales tienen una pared celular. Pero además, los virus vegetales pueden ser utilizados para generar a partir de plantas biofactorías. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poner como ejemplo el virus del mosaico del tabaco, porque es uno de los más estudiados en plantas. Este virus del mosaico del tabaco se puede generar un vector viral que incluirá un gen de interés que nosotros queremos expresar. Cuando infectemos la planta, ese virus se diseminará y será capaz de realizar, gracias a la maquinaria celular que le aporten las células vegetales, una expresión transitoria de ese gen que hemos insertado. Vale, esta expresión puede ser, por ejemplo, para obtener plásticos biodegradables o biomoléculas o biopolímeros de algún tipo, pero además puede ser empleado para una expresión de vacunas o aditivos alimentarios. Este caso de expresión transitoria de plantas se utiliza cuando, por ejemplo, no es posible generar una planta transgénica, puesto que la molécula que se está expresando puede afectar al desarrollo de la planta. Y también cuando necesitamos una producción rápida de la molécula que sea. Por otro lado, en la biotecnología de virus animales os voy a poner un ejemplo más concreto, porque es lo que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio. Como os he comentado, trabajamos en el departamento de bioquímica, pero trabajamos en el diseño de vacunas frente a patógenos animales, concretamente frente a patógenos que afectan al conejo. Uno de ellos es el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, que presenta esta partícula viral. Esta partícula viral es de pequeño tamaño, de 30 a 40 nanómetros, y es un virus del virus. Pero además tiene la característica de esta cápsida, está formada por 180 copias de una proteína, la llamada proteína VP1, que si se expresa en distintos sistemas de expresión, como pueden ser virus, los baculovirus o el vixomavirus, que también afecta al conejo, o en células como las bacterias o las levaduras, o incluso en organismos más complejos como las plantas. Bien, pues cuando expresamos esa proteína VP1 y se acumula, es capaz de autoensamblarse espontáneamente por sí sola, formando una VLP, que se denomina Virus-like Particles, que es una partícula similar al virus y que el sistema inmune lo va a reconocer exactamente igual que al virus. Por tanto, se dice que es antigénicamente similar al virus. Basado en esto, nosotros hemos desarrollado nos hemos basado en un sistema de expresión que ya estaba diseñado, pero que hemos determinado que es el más eficaz para producir estas VLP. Se denomina back-to-back y está basado en un baculovirus. Este baculovirus es un virus que naturalmente infecta a insectos, de la familia de los lepidópteros. Pero este baculovirus, cuando se genera a partir de él un vector viral insertando el gen que codifica la proteína VP1, puede infectar a células de insectos donde se acumulará esa proteína VP1 y se ensamblará en forma de VLP. Alternativamente a esto, también existe la posibilidad de infectar directamente crisálidas del insecto, de una especie de polilla, que igualmente producirá VLPs, pero que además nos favorece en que aumenta la productividad, puesto que es un organismo más complejo que tiene muchas más células de las que nosotros podríamos mantener en un cultivo. Y además abarata los costes. Pues gracias a la producción de VLPs y a la generación de anticuerpos gracias a ella, en colaboración con una empresa que se llama Certest, hemos desarrollado un kit de diagnóstico rápido de RHDV para diagnosticar la presencia del virus en granja y en el propio campo de forma rápida y que cualquier persona pueda hacerla. De forma alternativa, porque nuestro objetivo siempre es la producción de vacunas, en colaboración con la empresa Algenex,
que ha puesto a punto el sistema y la automatización de la infección de estas crisálidas de insectos, se han obtenido vacunas que han dado una protección de hasta el 100% frente al virus de RHD en conejos. Pero es que además eso no queda solo ahí, y es que hay otro grupo de investigación que además están basando la producción de vacunas hacia otros patógenos animales, que no son el conejo, en la producción de las VLP. Y esto lo realizan porque igualmente generan un baculovirus, un vector viral, pero que a la proteína VP1 le insertan en una región que se expresa de forma externa a la cápsida antígenos que pueden ser o bien pertenecientes a otro patógeno animal o bien antígenos marcadores. Y ahora más adelante os explicaré esos de marcadores. Bien, ese baculovirus igual se infecta en células, produce la proteína VP1 con los antígenos heterólogos y se forma la proteína VP1 con los antígenos que no son propios, generando lo que se conocen como VLP quiméricas. Estas VLP quiméricas tienen una elevada importancia porque actúan como vacunas multivalentes, es decir, el animal al que se le inyecte estas VLP van a generar anticuerpos frente al propio RHDV, pero además anticuerpos frente a los antígenos de los otros patógenos. Pero además, sumado a estos, los antígenos marcadores van a servir para diferenciar animales que han sido vacunados o animales que han sido infectados con el virus. Porque estos antígenos marcadores, los anticuerpos frente a ellos, solo lo tendrán los animales que han sido vacunados. Además, generan una mejor respuesta porque el sistema inmune, en teoría, él lo ve como un virus, como una partícula viral. Los vectores aplicados a la biomedicina, bueno, seguramente hayáis oído hablar de ellas, son utilizados para la terapia génica. Nosotros, los humanos, tenemos enfermedades que son debidas a un defecto genético de nuestro ADN y los virus nos pueden ayudar a revertir esa enfermedad o a tratarla de alguna forma. Para ello, en la terapia génica, el virus es modificado genéticamente, se le añade el gen que nosotros tenemos defectuoso y se inserta en células del paciente. Este virus es capaz de insertar ese gen que ahora es correcto en nuestras células y una vez las células las reimplantamos en el paciente, es capaz de revertir o de tratar de alguna forma la enfermedad. Esa terapia génica se puede hacer ex vivo, que como yo lo he explicado, extrayendo células del propio paciente, transformándolas con el virus y reimplantándolas, o de forma directa, la transferencia in vivo, que se inyecta directamente el vector viral. En este caso se han realizado diferentes estudios con resultados muy positivos, tanto en trastornos del sistema inmune hereditario, en la enfermedad de Alzheimer, en Parkinson, en hemofilia, etc. Y los virus a partir de los cuales se obtienen esos vectores virales son de la familia de los adenovirus, los lentivirus, los retrovirus y los herpesvirus. En concreto, os voy a poner ahora más adelante un ejemplo de un virus asociado. El caso es que los virus se transforman genéticamente en un vector viral gracias a un donador que generalmente es un plásmido, donde se incluye el transgen o el gen que está correctamente y que queremos introducir en la célula, aportándole también el promotor. Y eso se introduce en el genoma del virus, de forma que por una recombinación homóloga entra en el genoma del virus tanto el promotor como el transgen y se pueden eliminar los genes que codifican para factores de virulencia del virus, porque recordemos que estos vectores virales no pueden desarrollar la enfermedad. En ese caso, bueno, el resultado es el vector viral que tiene insertado en su genoma el promotor y el transgen. Un ejemplo es, este sería un vector viral basado en un virus de adenoasociado, cuyo transgen codifica para la proteína GFP, que bajo luz ultravioleta se ve en color verde. Bien, pues una vez inyectado en ratones, tanto creo que eran neonatos y adultos, se observaba la expresión de GFP en células de astrocitos del sistema central, tanto de médula, córtex, había también de cerebelo, hipotálamo, etc.
Entonces es una forma de seguir donde se ha producido la recombinación entre el virus y el genoma de la célula y ver que en este caso el transgen se está expresando. Pero además existe la alternativa no solo de que el virus sea un portador o una ayuda para que nosotros modifiquemos nuestro genoma, sino que el propio ciclo del virus nos ayude como una terapia. En el primer lugar os voy a hablar bueno, sabéis el problema que hay actualmente con la resistencia de bacterias patógenas a antibióticos. Bien, pues existe una herramienta natural que la propia naturaleza nos puede ayudar a nosotros a combatir esto. Son los bacteriófagos. Estos virus son capaces de infectar a bacterias y lisarlas y matarlas. Durante su ciclo celular inyectan el material genético en la bacteria, se replican, adquieren, o sea, se ensamblan las partículas virales y cuando se acumulan son capaces de lisar las células y matarlas. Bien, esto aplicado con nuestra medicina sería la fagoterapia y es la idea de eliminar las bacterias patógenas gracias a aplicar mezclas o la ayuda del fago con antibióticos para eliminar esa bacteria patógena. ¿Cuál es la ventaja de esta fagoterapia? Y es la alta especificidad. Y es que los bacteriófagos, como cualquier otro virus, tienen un rango de hospedador determinado. Bien sea una especie o una especie de un mismo género, pero aún así nos evita la posibilidad de que nos afecte nuestra microbiota, por ejemplo, natural. Y además provoca un bajo impacto ambiental que no es lo mismo que los antibióticos. Además, bueno, no quiero descartar que los bacteriófagos han sido y siguen siendo muy importantes como vehículos y vectores para la modificación genética de bacterias y han ayudado mucho al conocimiento que tenemos hoy sobre replicación de ADN y modificación de transmisión de material genético entre bacterias, etc. Además, por otra parte, los virus también los podemos aplicar en biomedicina, en enfermedades tan importantes que nos atañen hoy en día de forma tan grave como es el cáncer. En este caso se denomina la viroterapia como la utilización del virus oncolíticos, se llaman, para la terapia del cáncer, para combatir el cáncer. En este caso los virus oncolíticos, que pueden ser de la familia adenovirus, posvirus, herpesvirus, etc. Estos virus oncolíticos son capaces de infectar una célula tumoral, replicarse y cuando se acumulan son capaces de lisar la célula. Como consecuencia se liberan más partículas virales que pueden dispersarse a otras células e infectar a otras células del tumor y además liberan antígenos tumorales que serán reconocidos por el sistema inmune del propio paciente y que avisarán de que hay células tumorales que tiene que eliminar. En el año 2016 se puso en marcha, se aprobó el primer ensayo clínico de un virus oncolítico que es herpes simple tipo 1 para el tratamiento del melanoma y ha obtenido resultados muy positivos. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento con respecto a las terapias que tenemos hoy en día? Pues, por ejemplo, que no presentan efectos secundarios, puesto que los virus se dirigen directamente a dianas que son células tumorales, no células sanas. Los inconvenientes que nuestro propio sistema inmune puede detectar a estos virus como partículas que no son propias y puede generar anticuerpos neutralizantes que impidan que el virus alcance la célula diana. Como una curiosidad, puede ser más porque trabajo con uno de los virus que pertenece a este grupo, los posvirus. Uno de los virus que se utiliza como virus oncolítico que se está estudiando es un virus, el mixomavirus, que afecta a conejos, tiene como hospedador natural conejos, que provoca la mixomatosis. Se han desarrollado muchos estudios con el mixomavirus en tratamientos de melanoma, en cáncer del páncreas, en glioma, etc. Pero claro, ¿cómo nosotros podemos decirle o de alguna forma modificar al virus para que se dirija exactamente a células tumorales y no a células sanas? Bien, pues el virus se modifica genéticamente para añadirle genes que codifican moléculas inductoras del sistema inmune.
Se añaden también genes reporter, que son los que pueden ayudar a la detección de células tumorales, porque son como una especie de balista para ver dónde se está replicando el virus. Pero es que además tenemos varios niveles a los que podemos indicarle al virus, de alguna forma, cuáles son las células tumorales. En primer lugar, lo modificamos genéticamente y le añadimos antirreceptores tumorales. Es decir, le incluimos al virus antirreceptores, moléculas de su superficie, que sean reconocidas por receptores que solo estén presentes en células tumorales. Por tanto, serán capaces de entrar solo en células tumorales y no en células sanas. Pero además existe otro nivel, y es eliminarle genes que sean, por ejemplo, en el caso del mixomavirus, la timidina quinasa, es una enzima esencial para la replicación del virus. Pero además, curiosamente, esta enzima está sobreexpresada en células tumorales, con lo cual el virus, si en la célula no hay timidina quinasa, no va a poder replicarse, como ocurre en células sanas. Sin embargo, en células cancerígenas, que sí que está presente la timidina quinasa, este virus va a poder replicarse. La idea es llegar a un equilibrio, una combinación perfecta de adición de genes y eliminación de genes. Bueno, en esta tabla quería mostraros todos los estudios que hay en distintos tipos de cáncer, tanto de mixomavirus, que están aquí, como los vacciniavirus, que son otro género de los virus. Y además, comentaros que el tratamiento con viroterapia se suele combinar con otras terapias y que suelen dar resultados positivos. Existe una sinergia y al final las dos terapias combinadas mejoran los efectos secundarios que provocan sobre todo estas terapias. Además, añadido a esto, y de forma alternativa, en este caso el virus no provoca el efecto de terapia por su ciclo de multiplicación, sino porque el virus, las partículas del virus, están mostrando antígenos tumorales, que solo están presentes en células del tumor. Por lo tanto, el virus muestra al sistema inmune del paciente que esas partículas, o las células que tengan esas partículas, son enemigas. De modo que el sistema inmune, cuando detecta células tumorales con esos antígenos, las elimina. Bueno, aquí llega el final de mi charla y lo único que quiero deciros es que no sé si os he convencido de algo o no, pero sí lo que quiero que reflexionéis y es en que ahora qué idea tenéis si os hago esta pregunta, de si estamos más cerca de la cura del cáncer gracias a los virus. Con la idea que os quiero decir, que os quedéis, pero que existen muchos estudios que os incito a que busquéis información porque hay muchas, cosas muy curiosas y yo creo que es un futuro muy prometedor. Y bueno, que está en nuestra mano el equilibrar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y nada, muchas gracias.